Entonces, las actas de la sesión 6 y 7 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. Próximo punto, la cuenta. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Solo tenemos un documento que es una comunicación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, en virtud de la cual informa que el diputado señor Juan Antonio Coloma será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Enrique Van Rieselberg. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. No les voy a ofrecer la palabra sobre la cuenta porque creo que en la orden de voy a agregar un punto varios. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, este es el minuto. Leopoldo, ¿tienes prendido el micrófono? Se ofrece la palabra en varios si es que alguien quisiera intervenir. ¿No? Ok. En la orden del día, entonces, corresponde abocarnos a la discusión de las conclusiones y proposiciones respecto de la investigación desarrollada por esta comisión. Bueno, abrir la discusión. Se ha hecho todas las sesiones con las invitaciones que se acordaron y las que aceptaron las invitaciones. Y por lo tanto ahí hay diría yo, una interesante aporte de muchos de los profesionales que estuvieron en esto respecto del punto de investigación. A partir de eso tenemos que entonces elaborar la propuesta de informe para que este sea sancionado. El nudo principal era ver cómo o cuál era el comportamiento, la influencia de los cambios masivos hechos antes de la ley, porque después de la ley te genera un campo distinto en esta situación. Hay dos, a mi entender, dos momentos, antes de la ley y después de la ley. Antes de la ley se producían cambios masivos por los consejos u orientaciones dadas por estas organizaciones que estaban funcionando en el país y que no estaban reguladas por el Estado. Una vez que se promulga la ley, la cosa cambia y una de ellas, la de mayor tamaño, se termina su accionar y otros comienzan en todo el proceso de regularización y de tener un destino distinto y una forma además de asesorar distinta y absolutamente regulada respecto de el ámbito en donde ellos tienen sus accionar para, reitero, aconsejar o hacer trámites de cambios de fondos de los usuarios o los que están en el sistema de AFP. Eso para abrir la discusión. Ofrezco la palabra si alguien tuviera. Leopoldo. Sí, mira, en el mismo tenor, nosotros, la bancada, tenemos preparada un documento con varias conclusiones. Voy a mencionar algunas, porque estamos afinando y terminando dos más, de propuestas, digamos, para que lo tenganla bien. Pero fundamentalmente, de acuerdo a lo que tú decías, Gastón, un hecho de la causa por parte de todos los invitados es que los cambios masivos de multifondo, ex ante de la ley 21.314, eran perjudiciales para los afiliados de los recomendados, es decir, de esta empresa de asesoría, y para hablar bien el chileno, Felices y Forrado, que era la más grande, pero también, como una segunda conclusión de ello, y que también afectaban a las personas que no se movían de sus fondos, o sea, a aquellas personas que no acogían, digamos, las recomendaciones, para usar un término suave, y también se habían perjudicado. Y eso lo ratificaron no solo las autoridades, la superintendencia, la CMF, sino que también, como tú decías, muchos de los invitados académicos y de otro tipo, respecto a los cambios masivos de fondos. Y eso por efectivamente ausencia de la ley. Ley que se había empezado a tramitar hace más de dos años, o 3 años atrás, y que en el Congreso tuvo un revés en el Senado, porque la Cámara despachó,
pero en el Senado tuvimos un revés, producto también del lobby que desarrolló uno de estos asesores. Recordemos el famoso corralito de Felices Forrado, que le llegó a todos los parlamentarios, lo tiraron a la prensa y generaron todo un problema, distorsionando el proyecto de ley respecto de la manera en que las personas pueden cambiarse y los plazos en que las personas pueden, tal como lo establece la propia ley vigente, cambiarse de fondo, y tal como era antes también. Lo que no estaba regulado antes eran justamente los asesores previsionales. Y en la Comisión de Hacienda, donde se vio este tema 3 años atrás, y después con la ley que se aprobó, los asesores previsionales tradicionales, por así decirlo, que existen y que pidieron legislación, ellos nos empezaron a abrir digamos, los ojos respecto a lo que estaba pasando con 4 empresas, porque eran verdaderas empresas, ya no eran personas, digamos, asesoras para el tema previsional, sino que eran empresas que, si bien renegaban de la asesoría previsional y se autodenominaban asesorías financieras, tirando una serie de cartones y títulos encima, la verdad las cosas que, de acuerdo a todas las autoridades que escuchamos y de acuerdo a todos los que nos visitaron, son empresas asesoras previsionales, dicho incluso por los propios asesores previsionales. Valga la redundancia, hay una agrupación gremial de asesores previsionales que desgraciadamente entiendo que a esta comisión no concurrieron o no fueron invitados, pero al menos en economía, en Hacienda sí los escuchamos para la tramitación de la ley y ellos nos explicaban las diferencias, ¿no? Y yo creo que ese es un tema esencial. Después, aparte del daño que se le hace a los afiliados, tanto a los que se cambian de fondo, masivamente estoy hablando, como a los que no se cambian, porque también les afecta y caen sus rentabilidades, y sobre todo en el corto plazo, la definición de asesor previsional, o sea, no es asesor financiero, y eso lo establece la propia ley. Entonces, venir a decir acá, como el señor Gino Lorenzini nos vino a decir por su intermedio presidente, de que él era un asesor financiero y que no era un asesor previsional, perdóneme, o sea, la ley anterior, el proyecto de ley anterior y la ley vigente establece claramente las funciones, requisitos, etcétera, para operar como asesor previsional. Y la línea es bastante delgada porque indudablemente que hay una relación financiero-previsional muy importante, toda vez que las cuentas de capitalización individual están sobre la base de rentabilidades que tienen los cotizantes, porque si no, no sería ninguna gracia, digamos, estar, entre comillas, ahorrando para el futuro, si las rentabilidades en el mediano y largo plazo, sobre todo, no tienen una componente financiera adecuada. Sería echar a perder plata desde el inicio. Y eso hablaría muy mal no solo de nosotros, sino que de todo el mundo. Después, los efectos que tienen los cambios masivos, ya no solo en el daño a las rentabilidades de las personas que se cambian, que se cambiaban, quiero usar el tiempo pasado, de la manera que nos explicaron aquí estos asesores, y también de los que no se cambiaban, generan una volatilidad en el mercado, que lo recalcó mucho la Comisión para el Mercado Financiero, el señor Cortés, que daña otras áreas de la economía, y hoy día la estamos viendo. Y sin entrar al debate de los retiros, pero los retiros y los movimientos de fondos, porque no es la única causal, ni son las únicas causales, también generan problemas en el mercado financiero. Estas verdaderas corridas financieras generan caídas de activos transables en bolsa, ya sean de renta variable, ya sean de renta fija. Y también en el mercado externo, por dado los volúmenes que se manejan a nivel de recursos previsionales en Chile, los mercados externos, donde están invertidos estos fondos, sobre todo los variables, también recogen estas señales y indudablemente que se resguardan, obviamente, o subiendo tasas de interés, o poniendo mayores condiciones, ¿te fijas? Entonces, hay esta volatilidad, digamos, de los movimientos financieros, afecta no solo al mercado interno, sino que también
de los fondos de pensiones, sino que también afecta a los mercados externos, pero internamente en el país afecta a otros mercados, a la liquidez que pueden tener el sistema financiero formal, digamos, los bancos, respecto a tasas de interés de créditos de largo plazo, sobre todo, es decir, los créditos hipotecarios, yo diría ya lo estamos viendo, o sea, la tasa subió de promedio el 1,9, estamos en el 4, creo. Esto no es solamente por los retiros de los fondos, digamos, del 10%, sino que también por todas estas verdaderas corridas que se fueron dando. Esto no es de la noche a la mañana, estos son procesos acumulativos. Entonces, también ahí hay una consecuencia de no haber existido o no haber estado publicada, digamos, la ley que hoy día tenemos. Por eso recalco lo que decía nuestro presidente, que hay que ver con ley y sin ley, digamos, o sea, los efectos. Y por lo tanto, yo creo que la ley vino a subsanar considerablemente ese punto. Si bien la ley abarca otros temas, ojo, regulación de los directorios, responsabilidades civiles y penales, bueno, una serie de otras cuestiones que la ley trae aparejado, que son exigibles para las empresas, tanto AFP, compañías de seguro o fondos de inversión. Entonces, hay toda una serie de regulaciones en ese aspecto. Es mucho más amplio que el tema previsional neto, digamos. Y independiente de las situaciones que se hayan producido, hay elementos que en la última sesión lamentablemente el invitado no respondió y que tiene que ver con, yo diría, con relaciones, que en los reportajes de la prensa se llamaban relaciones peligrosas, digamos, entre este tipo de agente y autoridades de gobierno y posteriormente o parlamentarios, digamos, que yo lo pedí expresamente que lo aclarara porque eso nos salpica a todos, no solamente al que aparecen involucrados, sino que a todos quienes ostentamos hoy día un cargo parlamentario, sea diputado o senador. Pero se fue por la rama, no quiso decirlo y se fue por otra rama, ¿no? Que no viene al caso discutir acá. Pero también es un elemento que es complicado porque podría pensarse que esta persona sí efectivamente tenía algún tipo de relación más allá de, entre comillas, comercial, de asesoría, podríamos decir, toda vez que en el mismo reportaje se establecía que entre todos los inscritos, digamos, o clientes que tenía esta empresa, había propaganda de carácter electoral, así que gratuita, como aporte. Entonces, pero ese será investigación o quedará para más adelante, pero es un elemento que también permite determinar hasta qué nivel estos asesores podían llegar. O sea, de llegar a ese nivel es porque el tema de la previsión yo creo que era el medio, el vehículo, y yo creo que tenía un objetivo bastante más allá de lo que la propia ley podría estar pensando. La ley estaba pensando en regular las corridas masivas de multifondo en una de sus partes. Digo, la ley no es solamente eso, pero era un elemento importante, pero parece que estas empresas operaban mucho más allá. Eso me quedó en la retina de la exposición de varios. Será parte del debate, será parte de las indicaciones. Presidente, se las haremos llegar a la Secretaría una vez que tenga concluida y afinada 2 indicaciones más. Yo hice un breve resumen de lo que nosotros tenemos como bancada, digamos, para entregar conclusiones por escrito. Gracias. ¿Ofrece la palabra? Sí. Yo solo agregar a propósito porque es bueno explicar, yo después podría hacer llegar con precisión los montos, estos 200.000 millones de dólares que conforman el pozo de los fondos de AFP, aproximadamente. Lo que queda. O lo que era, ¿ya? Números más, números menos, pero cómo se descompone esto. Por un lado, ¿cierto? El 55% del total estará en Chile invertido, y eso es una gran debilidad desde el punto de vista financiero, y otro está fuera del país, es decir, un 45%, reitero, de 200.000. Pero también
¿Por qué? Porque cuando Leopoldo plantea, dice, el sistema. Bueno, el sistema no es solamente un funcionamiento sistémico, la plata de la AFP más a dónde se distribuye, y también hacia el Estado, porque también hay deuda pública aquí. Sí. ¿Cierto? Y por otra parte, y yo creo que es bueno precisar eso para contextualizar en dónde porque cuando se dice, mira, los efectos en el sistema económico, bueno, expliquemos las razones por qué, ¿ya? Porque efectivamente hay platas que el Estado, los sucesivos gobiernos de Chile han requerido de estos fondos, y por otra parte también las empresas chilenas, ya no las voy a nombrar, pero hay diferentes empresas que en el país también le traspasan recursos para tener liquidez, y por lo tanto ahí cuando viene estos movimientos masivos se producen los desajustes, porque los valores de las acciones, porque las transacciones en el mercado, los efectos en la economía o en la macroeconomía son brutales para el país. Entonces es bueno precisar eso para cuando estamos hablando de los efectos. Bueno, eso es un efecto en la economía, porque los fondos de pensiones son, diría yo, hoy día representan, no sé, el 80% del PIB nacional. Entonces no es una cuestión menor, es de alta sensibilidad, ¿ya? Y eso entonces obliga, ¿cierto?, a tener algunas restricciones respecto de que los fondos de los trabajadores, no solamente por las corridas, sino que por las debilidades que tiene el sistema económico cuando se producen estas evacuaciones masivas de fondos, sea esto o sea los 10%, los efectos posteriores en el objetivo principal, que es pensionarse con tus fondos, es allí donde está el impacto brutal, ¿ya? Porque ya estamos viendo lo que pasó con el fondo más conservador y más seguro, que no fue más conservador ni más seguro como el fondo D. Entonces allí se produjo un impacto y se produjo una pérdida, una contracción de los fondos, y por tanto aquellos que estaban muy cercanos de jubilarse, la verdad es que quedaron ante una situación inconfortable, de mucha duda, pero al mismo tiempo de gran debilidad, porque redujeron sus fondos para hacer el cálculo de sus pensiones. Entonces, esos efectos son los que debiéramos señalar con mucha precisión, por qué era necesario regular. Yo creo que la ley hecha, pues siempre las cosas son perfectibles, pero que se llegara a regular esta dicotomía, porque por un lado usted está dando direccionamientos para que los fondos que tienen un propósito, son los de obtener una pensión mañana, por tanto son fondos previsionales. Usted no está direccionando o asesorando previsionalmente, sino que lo que hace, o lo que hacían, era más bien movimientos bursátiles, movimientos financieros, y no había la preocupación, a mi entender, en el fondo, por el conjunto, por los 12 millones de afiliados, que eran los que tenían que tener cautela y la protección de sus fondos, sin que esto significara merma. Por eso que Leopoldo habla de el efecto en aquellos que no hacían movimientos, pero que pagan igual, porque son parte del sistema. Mira, solo para el diputado Mellado, que tiene una pregunta importantísima. Sí, presidente, sí, lo que quiero saber es cómo vamos a operar para sacar las conclusiones. Nosotros, lo que dijo ya mi jefe de bancada, tenemos algunos puntos ya afinados y otros están a punto de salir. Creo que tenemos que ya empezar a tirar líneas y hacer, a bajar algo, digamos, que se empiece a hacer, porque si no vamos a quedar en las intenciones, pero tenemos que ya empezar a correr lápiz y papel, digamos, para poder, o a lo mejor nos intercambiamos entre nosotros los borradores que tenemos para consensuar un borrador definitivo, digamos, no sé. Creo que podemos hacer eso para tratar de buscar un consenso y sacar un documento único. Nosotros, como dice Leopoldo, ya hay algo que está listo, y faltan algunas ideas para afinar dentro de lo que estamos nosotros, y yo creo que en estos días lo tenemos listo como para enviárselos quizás para la revisión de ustedes, digamos.
Bueno, y a ver, y lo otro es que la pregunta al secretario, porque en varias de las intervenciones, que la frase que más a mí me quedó, nunca se le gana al mercado. Es como cuando vaya al casino, Claro, no, es lo mismo. es que eso fue la que más rescataron y la que No, se sí, es dijo, verdad, es porque no verdad. había el front running no resultó, no, si está bien, yo no estoy en contra. Lo que pasa es que esa frase es clave, dicha por los expertos, respecto de el consejo que estos asesores te daban. Sí. ¿Ya? Es como el Eh, amigo que te da, perdón, presidente, es como los sí, consejos que te dan los amigos cuando van al casino, ¿no? Te dicen, mira, si vais a jugar ruleta tenéis que jugar color o jugar solo los pares o los impares y tenéis que apostar no sé cuánto, porque si apostáis menos, peor, si apostáis más, ganáis más. Entonces, es la misma cuestión. Si, a ver, nadar contra el corriente a veces resulta, a ver, a alguien le va a chuntar en algún minuto, pero es más lo que pierdes a la larga, en el tiempo, que lo que ganas. Y un poco eso es lo que recoge esa frase que tú estás diciendo. O sea, es muy difícil ganarle al mercado porque tendrías que manejar tantas variables de tantos tipos que es inmanejable. O sea, es muy re difícil. ¿Eh? Es como las probabilidades, por así decirlo. ¿Eh? la probabilística Hay del más banco. de 100.000 probabilidades, ya estáis frito. No hay Sí. cómo controlarlas. No, sí, basta con tres. Y lo que pasa es que, Eso te es digo. que es que tenemos que ponernos, este informe además tiene que ponerse en los zapatos del chileno que tiene su fondo y que su expectativa es tener una pensión mañana y una buena pensión. Entonces, los efectos de estos movimientos atentan contra esos objetivos. Eso es lo que nosotros tenemos que eh, lograr con nuestras conclusiones, ver en cuánto impacta eso. No cuantitativamente ni cualitativamente, pero sí dejar delineado claramente que los efectos se hacen sentir allí. ¿Por qué tiene que haber una regulación? No una regulación, porque tiene que haber una norma de cómo debe hacerse estos traspasos, de cómo debe resguardarse, que las empresas que están, digamos, asesorando deben cumplir ciertos estándares, ¿verdad? Primero están registrados para saber quiénes son, si cumplen o no con las normas del mercado financiero o previsional en este caso, las normas de la superintendencia, que tienen que tener un cierto encaje, ¿verdad?, para darle seriedad a la recomendación, responsabilidad por el manejo, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que contiene la ley, entre otras cosas. Y eso es importante que la ciudadanía, como Cámara de Diputados, y respaldando un poco lo que tú decías, Gastón, que el informe no es solamente las conclusiones en sí, que son importantes, pero también incorporarle valor, por así decir, informativo o de información para la ciudadanía o para quien le interese leer, de que el hecho que no existiese una regulación clara provocaba ciertos daños o provocó ciertos daños y que de aquí para adelante esperamos que con la entrada en vigencia de la ley, ya lo hemos visto, en el tiempo se vaya atenuando y las personas puedan no verse afectadas, un poco lo que tú explicabas al principio, de ver los impactos, ¿verdad? Bueno, esto trata de mitigar los impactos, no te digo que sean cero, pero apunta a eso. Yo creo que habría que poner también algún capítulo, alguna cápite, que sea más bien de carácter informativo hacia la comunidad también, o sea, decirles, oiga, cuidado, aquí esto se tiene que regular por tal y tales razones, si no estaríamos en tierra de nadie. Así es. No, está bien. ¿Te ofrece la palabra? Presidente, un poco Sí, volviendo a lo diputado. que, por si te voy a preguntar al diputado Mellado, ¿cómo vamos a seguir? ¿Va a haber un plazo para presentar, para enviar a la Secretaría mañana o pasado algunas conclusiones? Ellos elaborarán un borrador sobre lo que opinemos todos los integrantes y sobre la base de ese borrador yo preferiría que fuéramos trabajando, o sea, si hay consenso o no hay consenso en algunas cosas se votarán, pero por lo menos tener un borrador base. Una línea más. Claro, una línea, claro, para no... Y ahí cada uno irá después discutiendo, aportando, quitando, no sé. Mira, yo propongo ese mecanismo. ¿No? En ese plano yo le pediría a la Secretaría, porque ahí voy a insistir en ofrecer la palabra a las y los diputados que están presentes para que entreguen su opinión respecto de esto. Pero mira,
recogiendo los planteamientos del diputado Mellado, organizar, a la Secretaría le estoy hablando, organizar, ¿cierto?, un documento base que permita ir haciendo una discusión o tener como referencia eso para hacer proposiciones por cada uno de los diputados y diputadas para ir teniendo ya después un informe final que nos permita discutirlo y zanjarlo, para bien o para mal. Y eso se verá en las opiniones del conjunto de la comisión. Pero yo le pediría a la Secretaría que nos recogiera todas las opiniones que se están entregando, más las que se dejaron por parte de los que participaron, los expertos en los diferentes ámbitos, que entregaron, por lo tanto, opiniones que creo son bastante esclarecedoras respecto del punto de investigación. Y con eso entonces tenemos a la vuelta de la semana distrital un documento que habremos visto todo y que tendremos, por lo tanto, reparo o aportes para que esto después ya sea el informe que votemos. ¿Les parece? Sí, perdón. El diputado Pérez, presidente. Diputado Pérez. Sí, no, me gustaría que le pusiéramos plazo al envío para que la Secretaría pueda hacer ese texto base, que los distintos integrantes puedan enviarle a objeto que haga ese documento base. Y bueno, yo he estado en varias investigadores, se coloca, no sé, conclusión A y fulanito, qué sé yo, sutanito, y entonces ahí vamos armándolo, porque la idea es que estén las opiniones de todos, de alguna manera, claro, más lo que recogió de los invitados, y ahí vamos discutiendo ese borrador. Es posible no sé, de que propuesta, no. Es posible que hagamos llegar nuestras conclusiones, las particulares, las de cada uno y cada una, de aquí al miércoles. Yo no tengo problema. No sé, Miguel, nosotros la estamos trabajando ahí con nuestros asesores, y como te digo, estamos afinando un par más pero está bien, pero le pregunto... Y las podríamos entregar el miércoles perfectamente a la Secretaría. Ok, ya, pero le pregunto al resto de los diputados y diputadas, ¿les parece? Dejamos como fecha el miércoles para entregar la documentación, y ahí la Secretaría la toma, la sintetiza y nos hace llegar el documento base para la discusión final. ¿Les parece? Por mi parte, sí. Sí. Ya. Presidente, entonces el día lunes 30 discutiríamos ese documento base. Exacto. Sí. Al mismo horario. El mismo horario. ¿Les parece a la diputada Álvarez y la diputada Hernando que está ya? No. No, que prenda la cámara la Marcela. Ahí está Marcela. ¿También levantó el pulgar derecho? No. Cambien de mano, chiquilla. Está de acuerdo, presidente. No estoy de acuerdo en nada de lo que han dicho, pero en esto sí. Ya el miércoles. Ya, ok. Muy bien. Está bien. De todo lo que dijo Leopoldo, que lo dejamos hablar hoy día, todo lo que quiso. Pero si se ofreció como 3 veces la palabra, yo pedí la palabra. Y él humildemente la tomó. Sí. Me parece bien. Bueno, ofrezco por última vez la palabra si alguien quisiera hacer alguna contribución a esto, y porque para hoy día era justamente este punto, y el lunes 30 entonces nos convocamos para... Y el miércoles a la el plazo fatal para la entrega de documentos aportantes. Perfecto. Eso es. Bueno, no viendo más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, presidente.